Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señoras y señores, por asistir a un año más a esta conferencia, a esta charla, en la que vamos a tratar las perspectivas de mercado, según lo vemos en Tresis, para este recién comenzado 2018. Es la tercera vez que celebramos nuestra charla en este magnífico auditorio de la Fundación Rafael del Pino, a la que damos también las gracias, por supuesto, por su hospitalidad. Un par de cuestiones logísticas. Creo que hemos dejado en los asientos una carpeta y un papel con bolígrafo por si acaso quieren formular alguna pregunta. Lógicamente estaremos encantados de tratar de responder cuando terminemos nuestra intervención. Aprovecho también para saludar a todas las personas que nos están siguiendo por streaming. También pueden dirigirnos preguntas en el correo que aparece en el ordenador, en su ordenador, cuando estén viendo esta retransmisión. Voy a dedicarle unos minutos rápidos a hablar sobre cómo veíamos las cosas en el 2017 desde el punto de vista de los mercados, de los activos, de los distintos activos y también, por supuesto, de nuestras carteras. Creo que es la mejor manera de empezar esta charla. Empezar donde lo dejamos hace justo un año, con la visión que teníamos, con los distintos activos, cómo veíamos las cosas y qué aspectos podían influir, porque es lo que vamos a hacer después cuando comentemos cómo vemos el 2018. Esta era básicamente la foto que teníamos y quedábamos. Aquí es donde terminábamos la conferencia el año pasado, en enero del 2017, y cómo lo veíamos para ese 2017. Había varios aspectos que influían, por supuesto, o que nos marcaban a la hora de poner estas perspectivas, que vamos a ir entrando poco a poco. ¿Qué nos marcaba y cuáles eran esos aspectos? Desde luego, lo principal era la aceleración del crecimiento económico mundial. Esto es cómo estaban las cosas a finales del 2016 y esto es cómo se veía el mundo en términos de crecimiento, y por eso hablo de aceleración, o hablábamos de aceleración del crecimiento mundial. También hablábamos de la aceleración de la inflación, de un ligero repunte en ese primer mes del ejercicio 2017, de un ligero repunte de la inflación a nivel mundial. Hablábamos, por supuesto, y era nuestra previsión, de un mantenimiento de las políticas ultra expansivas por parte de los bancos centrales, con muy poco movimiento en algunos de esos bancos centrales. Me refiero al Banco Central Europeo y al Banco de Japón. No obstante, la Reserva Federal ya empezaba a subir sus tipos de interés, es decir, políticas expansivas. Hablábamos también, por supuesto, de los balances de los bancos centrales y hablábamos de unas perspectivas muy positivas para los beneficios empresariales para este 2017. Desde luego, todo esto nos hacía ser optimistas con la renta variable, es lo que marcábamos en esa primera línea, optimistas para la renta variable en Estados Unidos, en Europa y también en los países emergentes. Y, desde luego, un año después podemos decir que el tiempo nos ha dado la razón, porque el comportamiento de los principales índices mundiales ha sido muy positivo en moneda local. No así o no tanto, desde luego, si lo traducimos a euros, donde vemos una cierta corrección o moderación de los resultados, lógicamente por el comportamiento que ha tenido el dólar a lo largo del 2017, una depreciación de casi el 12%. Por otro lado, las mismas expectativas de aceleración de la inflación, entre otras cosas por la llegada, o favorecidas en parte, como digo, por la llegada del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos, nos hacían ser muy cautelosos en lo que se refería a la deuda pública a nivel global y nos hacía ser también, en cierta medida, se aceleraba la inflación, preveíamos una cierta subida de las TIRES, que luego no se ha producido de una manera tan significativa en la deuda pública, pero sí que lo hacía, desde luego, por la parte de la parte de renta fija privada, donde veíamos una posición mixta. Éramos bastante optimistas o muy optimistas con la renta fija sin calificación, lo que llamamos el high yield, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es algo que ha aportado bastante rentabilidad a las carteras de Tresis en el 2017. Y veíamos también un optimismo con respecto al inmobiliario, principalmente en Europa, que también ha aportado rentabilidad. Y veíamos, como digo, éramos optimistas con la renta fija de los distintos países emergentes, sobre todo en lo que era moneda fuerte.
La verdad es que teníamos riesgos y apuntábamos a ciertos riesgos. Veíamos que los riesgos políticos con las elecciones en Holanda, en Francia y un poquito más adelante en el año nos daban cierto temor, sobre todo por el auge del populismo. Palabra del 2016, a la que también nos referimos de manera extensa a lo largo del 2016 y a principios del 2017. Digo elecciones, populismo. También hablábamos de las consecuencias del Brexit, hablábamos también de si sería o no posible, digo como factor de riesgo, que el Partido Comunista, el partido en China, si iba a ser capaz o no de controlar o de evitar el estallido de las distintas burbujas que se producían y de las que hablábamos en China, y hablábamos, por supuesto, de la ingente deuda global, el crecimiento de la deuda a nivel internacional y a nivel global. Eran los principales factores que poníamos encima de la mesa como factores de riesgo para ese escenario optimista con el que empezábamos el 2017. Y, por supuesto, cómo no, hablábamos de la llegada del señor Trump y de esa triple cara o esa triple faceta del bueno, el feo y el malo, y es la película a la que nos referíamos y que hemos ido contando a lo largo del 2017, positivo desde el punto de vista de la reforma fiscal, con la que ha acabado el ejercicio, peligroso, desde luego, factor de malo en todo lo que se refiere a la política exterior, el proteccionismo, etcétera, etcétera, y feo en lo que podría ser el aumento del déficit público, el déficit fiscal en Estados Unidos. La verdad es que los datos macroeconómicos y microeconómicos por el lado de los beneficios empresariales se han impuesto, se han sobrepuesto también o han terminado imponiéndose algunos aspectos claramente negativos y de riesgo que hemos tenido y de los que hemos hablado a lo largo del 2017, como la crisis de los misiles en Corea, como la guerra contra el ISIS y el terrorismo yihadista, también a lo largo del 2017 han estado encima de la mesa y veremos a ver si van a seguir estándolo o no. Y hablábamos, por supuesto, hemos tenido que hablar de la inestabilidad en el Golfo Pérsico, no solamente en Arabia, sino en Qatar y, por supuesto, ya en la última parte del año las manifestaciones en Irán y si puede o no ser un factor desestabilizador. En cualquier caso, el crecimiento vemos que se ha seguido acelerando, es la misma imagen de antes, vemos que el tono verde sigue imponiéndose. Estos datos macroeconómicos y microeconómicos a los que me he referido han permitido que muchos índices, o algunos índices, me refiero a Estados Unidos y Alemania, hayan tenido o hayan marcado máximos de manera sistemática a lo largo del 2017. Y, como digo, han estado o han sido lo que han marcado sin duda alguna el comportamiento de los mercados, más los positivos que desde luego los negativos. Con todo esto, los resultados de nuestras carteras, es decir, con ese escenario que pintábamos a principios del 2017 y el análisis y, por supuesto, el seguimiento que hemos ido haciendo, nos ha permitido, con una apuesta importante por la renta variable, eliminando la deuda pública, etcétera, etcétera, nos ha permitido obtener unos resultados que podemos calificar de favorables o muy favorables en los distintos perfiles de Tresis, con un 3,6%, 7,4% y 11,7% de menos a más arriesgado, como digo, a lo largo del 2017. Pero no hemos venido a hablar del pasado, seguramente esto ya está, lo pasado, pasado está. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de cuáles son los riesgos y oportunidades que este escenario que hemos pintado y que desde luego estamos hablando y se está hablando a nivel internacional va a tener en nuestras carteras, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y si desde luego vamos a ser, desde luego, la primera pregunta, si efectivamente estamos ante un escenario idílico o no y si efectivamente se van a terminar los estímulos o no. De todo esto vamos a hablar con nuestro economista jefe, con Daniel Lacalle, al que invito a que me acompañe al estrado y entramos en materia para el futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, Daniel, pues como digo, vamos a entrar en materia, un escenario que muchos analistas y muchos colegas
se atreven a decir, utilizando una palabreja en inglés, pero se refiere al cuento de Ricitos de Oro de Goldilocks, escenario idílico o de ensueño. Como hemos dicho ya a lo largo de la introducción, crecimiento sincronizado, inflación moderada, políticas monetarias que ahora hablaremos de si van a seguir ahí o no, corrección de desequilibrios en muchos países emergentes, no solamente con crecimiento, sino con corrección de desequilibrios, una hoja de ruta aparentemente clara por parte de los bancos centrales, estabilidad política. Desde luego aquí en Europa han desaparecido muchos de los factores que nos daban miedo, aunque luego hablaremos seguramente de alguno de ellos, de los que todavía quedan. ¿Nos creemos este escenario macroeconómico de crecimiento o por el contrario hay algún factor que tenemos que vigilar? Bueno, yo creo que lo primero, gracias a todos por venir, los que están de pie, por favor, hay sitios por aquí. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que probablemente en los últimos 2 años se le ha dado un enorme nivel de foco o de intensidad a los eventos geopolíticos. Hemos estado hablando mucho del Brexit, hemos estado hablando mucho de Trump, etcétera, etcétera, y lo que nos hemos olvidado ha sido de un entorno en el que lo que está ocurriendo es que hemos visto ese concepto del crecimiento sincronizado. El crecimiento sincronizado es básicamente los países emergentes ya no crecen tanto como estábamos acostumbrados. Estamos viendo crecimientos en los países emergentes muy inferiores a los esperados. Y sin embargo, en los países desarrollados estamos viendo crecimientos que probablemente sorprendían, ¿no? Sobre todo después de ciclos relativamente largos. ¿Cuál es el entorno que se presenta para el año 2018? Pues ni perfecto ni imperfecto. Yo creo que mientras en el año 2016, como tú bien mostrabas, nos presentábamos ante un 2017 con mucho miedo, se acaban los estímulos en Europa, se acaba una época, digamos, de amor y entendimiento global para empezar a hablar de proteccionismo, etcétera, etcétera. Lo que nos hemos dado cuenta es que primero el proteccionismo no ha ocurrido, de hecho ha ocurrido lo contrario. Lo que ha ocurrido ha sido que el crecimiento del comercio global el año pasado con Trump, el Brexit y que casi se reúne ABA, todo lo malo posible, ¿no? Perdón, existe. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha crecido el crecimiento del comercio global ha sido muy superior a lo esperado. Por lo tanto, eso ha sido positivo. El crecimiento de las economías ha mejorado porque, fundamentalmente, como tú bien decías, los mercados emergentes se adaptaron muy bien a un entorno de precios del petróleo y de materias primas bajo y no se dedicaron a defender su moneda y por lo tanto mantuvieron sus reservas de moneda extranjera a máximos. Eso estaba muy bien. Entonces cuando las materias primas han empezado a repuntar, los mercados emergentes han funcionado mejor. ¿Cuál es la parte? Todo en economía tiene un activo y un pasivo, y el pasivo es el problema del año 2017. El año 2017 ha sido el año del monstruoso aumento del endeudamiento. Hemos tenido en China un aumento del endeudamiento que ha sido superior al de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido juntos, ¿no? Hemos visto la deuda global aumentar a niveles de máximos históricos, el 325%. Entonces yo creo que debemos ser conscientes de que ese crecimiento sincronizado viene con un crecimiento sincronizado también del endeudamiento. Estamos viendo una carrera bien evidente en la que, bueno, pues creo que el año pasado menos de 5 países tuvieron superávit fiscal. Estamos viendo un entorno en el que los bajos tipos de interés
y el hecho de que los bancos centrales no hiciesen lo que temíamos que hiciesen, es decir, han mantenido unas políticas extremadamente acomodaticias, eso ha hecho que ese nivel de endeudamiento haya aumentado. Entonces, debemos ser conscientes de eso, pero debemos ser conscientes a la vez que los mercados emergentes están en una situación más positiva, que la Unión Europea está creciendo, al 2,2%. Es que esto es como, ¿sabes? A ver quién se le ocurría pensar en esas cifras hace tiempo, ¿no? Y además lo está haciendo con superávit comercial. Entonces, que Estados Unidos, que todo el mundo pensaba que iba a entrar en recesión, no solamente había una enorme cantidad de riesgos de recesión, sino que antes de las elecciones los ingresos fiscales se habían desplomado, el crecimiento de la productividad era negativo, el aumento de la inversión era negativo, o sea, se reducía. Entonces, yo creo que lo que hemos visto ha sido una situación en la que ha habido como una especie de el mundo ha respirado. De alivio, ¿no? De alivio, pero debemos ser conscientes que otra parte lo que ha hecho ha sido, digamos, que perpetuar sus desequilibrios, ¿no? Y el tema de la reforma fiscal a la que hemos dado tanto, o por lo menos en los mercados, se ha dado tanto mérito, tanto valor, que ya veremos a ver cuál es el impacto real. Claro, es lo que estaba diciendo, ¿no? Llevamos 8 años de crecimiento en Estados Unidos. Hace 2 años estábamos hablando de que las probabilidades de una recesión empezaban a elevarse, ¿no? Y es por lo que empezó como empezó el año 2016, ¿no? Con esa caída tan importante en los mercados. ¿Crees que podemos, o el termómetro de la recesión, si pudiésemos llamarlo así, dónde lo pondrías tú en este momento? Digo, por buscar algún factor que realmente nos tenga que poner en prealerta o en preaviso. O sea, ¿hay algún factor aparte de la deuda que tengamos que vigilar especialmente? Que por supuesto lo vamos a hacer entre sí, pero ¿crees que hay alguno que nos tengamos que fijar en los próximos semanas, meses? Yo creo que deberíamos, el monetario. El monetario es probablemente el más importante, ¿no? Ahora mismo los mercados emergentes, muchas empresas, hay toda una economía que está, digamos, orientada hacia un dólar débil. Y debemos prestarle atención porque todos lo hemos vivido, 95-97, 2004-2007, en el que de repente eso cambia. Y puede generar lo que se llama la parada en seco. La parada en seco es los países emergentes acostumbrados a recibir una cantidad desproporcionada de dólares baratos y financiar proyectos a largo plazo para su crecimiento en moneda local, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? De repente dejan de recibir esos dólares, ¿no? Y se cambian las tornas. Tenemos que prestar atención. Antes de llegar, porque a mí lo que más estamos hablando, y hemos aludido a las políticas ultraexpansivas por parte de los bancos centrales. Yo creo que una de las cosas más relevantes, y creo que estar de acuerdo en cómo evitar una hipotética crisis, o por lo menos ese sudden stop, es las políticas de los bancos centrales. Desde luego ahora ya tenemos una hoja de ruta en Estados Unidos bastante clara. Sí. ¿Qué puede cambiar? Quiero decir que ¿estás de acuerdo en que ahora mismo tenemos bastante claro esta hoja de ruta con 3 subidas por parte de la Reserva Federal? ¿Qué va a pasar en Europa? ¿Cuáles crees que van a ser las políticas o las medidas que van a tomarse a partir de ahora por los bancos centrales? Claro. Porque creemos que ha sido uno de los factores de soporte de los mercados en los últimos años, sin lugar a dudas. Sí. ¿Cuál crees que es la hoja de ruta? ¿Estás de acuerdo en que está clara o no? Hombre, yo creo que depende de la política fiscal. Y hablabas tú de la reforma fiscal. La reforma fiscal ha evitado esperar la reforma fiscal y la llegada a la reforma fiscal ha evitado una recesión en Estados Unidos. Porque la importancia de atraer capital, la importancia de recuperar la inversión, la importancia de subir los salarios, etcétera, etcétera, todo eso, estábamos como imbuidos en la idea mágica de que todo eso se genera desde las políticas de demanda, sea desde la política monetaria o desde el gobierno gastando y endeudándose. Por supuesto, si hay algo que demuestra la administración Obama, es que fue
el error del exceso de las políticas de demanda. La administración Obama fue literalmente una transferencia de 1,5 billones de dólares de los ahorradores al gobierno, que no se trasladó a mayor inversión y a mayores salarios. Los salarios reales no. Entonces, la política de los bancos centrales estará dictada por el impacto de las políticas fiscales, en mi opinión. Y decía Ben Bernanke que les achacaban a ellos muchas cosas, pero claro, ellos hacen política monetaria, ellos no hacen política fiscal, y que los gobiernos tenían que trabajar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Hemos pasado de políticas de dar demasiado predominancia, demasiado fortaleza a la política monetaria y a las políticas de demanda, y entrar por fin en política fiscal expansiva, ¿no? El riesgo, o qué es lo que van a hacer los bancos centrales. Pues los bancos centrales prestan atención fundamentalmente a la evolución de las expectativas de inflación, a las condiciones de crédito y a los indicadores medios, ¿no?, de lo que es el empleo. Pero sobre todo a los dos primeros. Se habla más a lo mejor en los medios de comunicación, pero a los dos primeros son los que importan. Las condiciones de crédito se mantienen extremadamente positivas, y yo creo que eso es un elemento que lleva a los bancos centrales a estar más cómodos subiendo los tipos de interés, sobre todo a medida que la inflación es un poco superior. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, yo creo que ha sido lo suficientemente inteligente dentro de una política que efectivamente ha duplicado la deuda de Estados Unidos, pero ha sido lo suficientemente inteligente para estar siempre pendiente del mercado secundario. En el pico, en el cenit de la política monetaria de Estados Unidos, del QE, del Quantitative Easing, la Reserva Federal nunca llegó a ser el 100%, ni el 90% de las emisiones netas de deuda. En Europa, el Banco Central Europeo es prácticamente 7 veces, va a convertirse en 3,5 veces. En Japón es el 100%. Entonces, el riesgo que tienen los bancos centrales es qué es lo que va a ocurrir con las primas de riesgo si cambian su política. Ya lo estamos viendo en Europa. Por lo tanto, yo creo que tanto el Banco Central de Japón como el Banco Central Europeo van a ser equivocadamente acomodaticios, porque le están prestando demasiada atención a efectos secundarios. Es curioso, por ejemplo, que el Banco Central Europeo se felicite de que suba la inflación porque aumenta el precio del petróleo. No sé quién hay en esta sala que se levante por la mañana y diga qué bien ha subido el precio de la gasolina, ¿no? Y entonces cuando la inflación subyacente sigue siendo tan pobre. Entonces hay un riesgo y una realidad. El Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón y el Banco de Inglaterra van a continuar siendo mucho más acomodaticios de lo que los datos macroeconómicos y microeconómicos dicen. Y por eso se mueven todos entre 200, 250 puntos básicos detrás de la curva. Esto para nosotros es realmente relevante a la hora de marcar la gestión de nuestras carteras, evidentemente. Tenemos una ventaja, y es que vamos a comprobar, y a lo mejor hay algún dato ahí relevante, vamos a comprobar qué pasa si la Reserva Federal deja de comprar cualquier activo, y de momento no ha habido desde luego un riesgo, o por lo menos una caída como se esperaba el año pasado, porque al principio de año decíamos, lo veíamos antes en esa tabla, que éramos negativos con la deuda pública, es decir, temíamos que las tires de los bonos americanos fuesen a subir, de los treasuries, y sin embargo es verdad que el año empezó exactamente igual que ha empezado este año, lo recuerdo, subiendo del 2,30 al 2,70, llegó a tocar de máximos, pero luego fue otra vez moderándose a la baja, es decir, que esa desaparición del principal comprador, que era la Reserva Federal de activos en Estados Unidos, desde luego se suplió, o por lo menos no ha sufrido, y eso es, no sé si el espejo en el que se puede mirar o no el resto de bancos centrales, ¿no? Claro, yo creo que ahí la diferencia es, en Estados Unidos
siempre se monitoriza, la Reserva Federal siempre monitoriza la demanda del mercado secundario. Y eso te ha llevado a un entorno en el que no solamente la Reserva Federal ha dejado de comprar activos de renta fija y de bonos del gobierno y mortgage-backed securities, sino que además los japoneses y los chinos han empezado a vender sus bonos norteamericanos, y sin embargo la demanda global de bonos de Estados Unidos sigue siendo absolutamente espectacular. Eso es positivo. La gran incógnita, bueno, yo creo que no es la gran incógnita, ¿no? La gran incógnita es si el Banco Central de Japón dejase de comprar bonos de Japón, ¿quién compraría bonos a 10 años de Japón a 0,10, a 0,20? Es que no existe la demanda en el secundario de bonos estatales japoneses. Entonces, ahí tenemos un problema. Sobre todo tenemos un problema porque el Banco Central de Japón, en vez de reducir sus recompras y ver cómo está la demanda en el secundario, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, no solamente compro todos los bonos del Estado que se emiten, sino que además me voy a comprar la mitad del Nikkei. El 75% de los ETFs de Japón lo controla el Banco Central de Japón. Es ya el primer accionista entre los 10 accionistas mayores de más de la mitad, más del 60% de hecho de las compañías del Nikkei. Por lo tanto, eso es como una nacionalización, ¿verdad?, de los mercados. Pero en el caso europeo tienes una serie de efectos que yo creo que el Banco Central Europeo no está considerando lo suficiente, porque le presta demasiada atención a una inflación que no se crea por decreto. El Banco Central Europeo no le está prestando suficiente atención al hecho de que la Unión Europea tiene un superávit comercial récord. No le está prestando suficiente atención al hecho de que el crecimiento de la economía europea está a nivel de potencial, al potencial de la economía. La mejora del empleo y del subempleo es absolutamente positiva. Y sin embargo, tampoco le está prestando atención al hecho de que más del 80% del crecimiento de la inversión en Europa sea reciclaje de capital. Es decir, no es inversión productiva, real, nueva, sino que es intercambio de cromos, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo tiene una buenísima oportunidad este año, en el que hay una visión sobre Europa extremadamente positiva por parte de los mercados. El flujo hacia la Unión Europea de fondos es enorme, para empezar no a reducir las recompras y seguir siendo más de 3 veces las emisiones, sino para reducir la recompra y que haya mercados secundarios. Esto vamos a volver luego sobre el tema de Europa y la demanda de Europa, porque yo creo que son 3 años ya en los que empezamos el ejercicio diciendo, o vamos a ver cómo tenemos nuestras carteras, pero diciendo, este es el año de Europa, pero volveremos sobre este tema. Has comentado la inflación, Daniel. Desde luego para nosotros es una de las claves, o va a ser una de las claves para el 2018. Pero la pregunta es si esta inflación nos tiene que preocupar, por lo que estamos hablando, por exceso o por defecto. Es decir, ¿nos vamos a quedar cortos en las expectativas de inflación o por el contrario se van a exceder? Pero yo creo que aquí es donde va a estar, sin lugar a dudas, uno de los factores de volatilidad y de riesgo para este 2018. Las materias primas siguen subiendo, ahora nos explicas por qué suben las materias primas. Hay una gran duda sobre la presión salarial en Estados Unidos, que estabas comentando. ¿Por dónde crees que va a ir la inflación en el 2018? Si estás de acuerdo primero de que es uno de los factores de riesgo. Yo creo que es el gran factor de riesgo, porque todo el mercado está orientado hacia un aumento de la inflación
controlado mecánicamente desde los planificadores centrales así mágicamente. Y como decía Robert Plosser en su época, decía, tienes que tener cuidado con lo que deseas, careful what you wish for, ¿no? Porque crear inflación es relativamente fácil, el problema es cuando se te dispara. Entonces yo creo que ese es el gran riesgo. El gran riesgo es si se dispara la inflación. Y si se dispara la inflación por cuestiones, sobre todo en momentos en el que además esos bancos centrales se ven incapacitados de tomar medidas agresivas, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos. Yo no lo veo, la verdad. Y la razón por la que no lo veo es porque esta idea de la inflación por decreto suena muy bien, queda muy bien, todos nos ponemos muy nerviosos los jueves cuando habla un banco central, pero la economía es mucho más compleja y yo creo que elementos que los bancos centrales ignoran y además ignoran de manera constante son, primero, la desinflación por tecnología. Que es una desinflación fantástica, Todos que estáis ahora con vuestros móviles estaréis encantados de saber que compraréis el año que viene uno todavía mejor por un 30% más bajo, ¿no? Si no es un iPhone X, ¿no? Pero si la desinflación por tecnología es un factor fantástico, porque es un factor de mejora del acceso a bienes y servicios para todo el mundo. El segundo es el demográfico. La Unión Europea y Japón pueden dedicarse todo lo que quieran a hacer políticas expansivas que, si tú tienes una población que envejece, vivimos mucho más tiempo y el crecimiento vegetativo es cero o negativo, no puedes esperar grandes crecimientos de la inflación, sobre todo cuando, como en Japón y en la Unión Europea, para sostener los sistemas de pensiones de esa sociedad envejecida le suben los impuestos a los que consumen. Entonces, obviamente, la inflación no termina nunca de subir. Y luego tienes otro factor importante, que es el de la sobrecapacidad. El de la sobrecapacidad, a pesar de 8 años de aumento de crecimiento económico, etcétera, en Estados Unidos siguen teniendo un 25% de sobrecapacidad, en la Unión Europea anda por ahí, 20 y tantos %, o sea, que hay mucha capacidad ociosa en el sistema, todavía. Entonces, yo creo que esos efectos son muy, muy importantes, ¿no? Y por lo tanto me hacen ser más, preocuparme menos por un repunte agresivo de la inflación. Pero sin embargo, la realidad es que el petróleo hoy no, pero ha estado a punto de superar los $70. Las materias primas en general han repuntado. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque el dólar se debilita, Si tú miras el índice de materias primas a un año en euros y en dólares, en euros ha caído un 11% más o menos, ¿no? La última vez que lo miré, y en dólares ha subido un 5% aproximadamente. Oh, sorpresa, las materias primas cotizan en dólares, el dólar se debilita y las materias primas suben. Nada que no hayamos visto en el famoso rally de Bernanke, ¿no? El del QE1, ¿no? Pero sobre todo, para que las materias primas repunten de manera sostenida, tiene que pasar 3 cosas. La primera es que tiene que haber un aumento de la demanda muy superior al aumento de la oferta. Eso no está ocurriendo. No existe ninguna materia prima. A lo mejor puedes hablarlo del zinc, pero ninguna materia prima en la que tengas un problema de suministro de demanda. Tiene que pasar también que haya factores en el aumento de crédito que lleven al aumento desproporcionado del almacenamiento. ¿Os acordáis cuando la gente almacenaba como locos petróleo o carbón o materias primas, porque las materias primas estaban en contango y entonces pues lo compraba ahora, lo almacenaba, pedía prestado y luego lo vendía? Eso tampoco ocurre ahora, están casi todas en backwardation, que es lo contrario. Y el tercer efecto es que las expectativas de utilización industrial en las economías principales estén en crecimiento.
y tampoco está pasando. De hecho, si somos positivos con China, ya hablaremos de China, la razón para ser positivos con China es que está pasando de un modelo muy intensivo en capital a un modelo de servicios como el que tenemos todos. Eso es devastador para lo que es las expectativas de un crecimiento desproporcionado de las materias primas. Y sobre todo, cuando China consume mucho más de lo que supone su economía para el mundo de esas materias primas, el efecto también es importante. Entonces, el petróleo... Hombre, el petróleo ha subido en dólares, pero fíjate qué curioso, ha subido la demanda, fantástico, la demanda mejor, crecimiento sincronizado, como estábamos hablando, pero claro, todo esto ha ocurrido con un recorte de producción de 1,3 millones de barriles al día, que añadido al aumento de la demanda por encima de las expectativas, en realidad es un recorte de prácticamente 1,5 millones de barriles al día. 1,5 millones de barriles al día son muchos barriles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Pues que es cuando la subida del petróleo viene dada por la manipulación de la oferta, ¿qué es lo que ocurre? Pasan tres cosas también que ya las hemos vivido. Uno, se dispara la inversión en nueva capacidad, ya esto ya ocurrió y genera mayor sobrecapacidad. Segundo, que también ocurre, es que los países consumidores reaccionan mucho más rápido buscando alternativas de sustitución. Y tercero, todas las renovables, el fracking, etcétera, todos se ponen a generar muchísima más producción. Entonces, yo sería como mínimo sería cauteloso con respecto a algo en lo que cualquier día, hoy Estados Unidos produce más que Arabia Saudí y que Rusia. Tendría cuidado. Yo creo que esto es también un aspecto clave porque los mercados parece que están en ese sentido. O sea, lo que nos dicen las curvas es precisamente eso, ¿no? Que no descuentan inflación. Lo digo porque si realmente por el motivo que sea la inflación se dispara, podemos tener por lo menos algún episodio, como decía antes, de volatilidad o de inquietud en los mercados. Desde luego estaremos también muy vigilantes. Otro aspecto que también se ha hablado mucho y que se va a seguir hablando, que es el dólar. ¿Puede el dólar cambiar? ¿Puede ser un factor desestabilizador? Te has referido a ello un par de veces ya. Claro, estamos en 1,24, ha llegado a superarlo holgadamente. Esto, en principio, no pasa nada, porque es uno de estos factores que desde el punto de vista de la inflación europea es todo lo contrario. Draghi contento porque no va a generar más inflación y por tanto puede seguir, como tú dices, con su maquinita. Pero ¿puede ser un factor desestabilizador? ¿Crees que puede influir en los mercados, en los flujos, etcétera, etcétera? Puede serlo, y además, sobre todo cuando una parte tan importante de los mercados están orientados a que eso se prolongue. En Davos vimos cómo Steve Mnuchin, como el propio Donald Trump, pasaron de decir que estaban encantados con un dólar débil a decir que lo importante es un dólar fuerte. Pero lo que me parece mucho más importante entender cuáles son las implicaciones de lo que estamos hablando. Claro, tú imagínate que tú eres Jerome Powell, ¿no? Hoy, el nuevo presidente de la Reserva Federal. Perdóname, Daniel, no sé si han visto la foto, es que ha salido un personaje nuevo antes. ¿Qué es? Digo para que Jerome Powell, o sea, digo para que le conozcan, porque hemos cambiado a la señora Yellen, para que se acostumbren, porque lo van a ver mucho a partir de ahora. Lo van a ver poco, porque una de las cosas que nos va a hacer, es un gran profesional, es que no es tan orientado hacia los medios como a lo mejor nos gustaría a nosotros. Pero imagínate que eres Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal ahora, y dices, ahí va, he parado todas las recompras de activos, el balance de la Reserva Federal se mantiene en 4,7 trillones de dólares, estoy aumentando tipos de interés y el dólar está a 1,24 contra el euro. Pues voy a subir los tipos 4 veces en vez de 3, ¿no? O 5. Veremos, ¿no? Pero lo que de verdad está ocurriendo, lo que realmente está ocurriendo, es que Estados Unidos se está fortaleciendo y tiene más capacidad de prepararse para un cambio de tendencia que los que se están acostumbrando demasiado a un dólar barato.
Que esto ya lo hemos vivido todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, lo hemos vivido con la crisis asiática y lo vivimos con la crisis latinoamericana. Te acostumbras a un dólar barato, empiezan todos los brokers a decirte esto ya no sube, esto ya no sube, esto ya no sube, y de repente un día, porque los flujos son así, hacemos la parada en seco. Por lo tanto, es el gran riesgo del posicionamiento del mercado, el posicionamiento histórico a máximos históricos corto de volatilidad, el posicionamiento máximo histórico en cuanto a exposición a mercados emergentes, en cuanto a la apuesta por la inflación, a sectores ultracíclicos. Entonces, es el gran riesgo. Creo yo que nos vamos a meter en unas... Hombre, es muy difícil de ver, es muy difícil de pensar, sobre todo porque la debilidad del dólar que se ha dado particularmente en la última parte del año pasado y el principio de este es igual que el rally de 2009, el más odiado por los mercados. Es decir, o sea que no me parece que todavía estemos en una posición de extrema complacencia. Pero es un gran riesgo, porque si todo el mundo está esperando que pase... Sí, el año pasado para nosotros, lo veíamos antes en la tabla, dijimos que pusimos un neutral en el sentido de que no sabíamos exactamente cómo estimar la cotización o hacia dónde o predecir la cotización del dólar. De hecho, empezó fortaleciéndose, había muchos informes que hablaban de la paridad, sí. Y esto yo creo que es bueno recordarlo. Luego subió, se depreció ligeramente contra el euro, volvió a apreciarse y ya en la segunda parte del año hemos visto el despegue y el despegue del euro, el fortalecimiento del euro contra o la depreciación del dólar, ¿no? Y esto, como digo, en función de la rapidez con la que se produzca, si es que se sigue apreciando, o por el contrario, esa parada en seco y desde luego una corrección que por factores fundamentales no debería producirse, claro. Sí por estacionales, por el tema de los tipos, etcétera, pues sí que es verdad que nos puede generar desde luego mucho nervio en los mercados y por lo menos introducir volatilidad. Desde luego yo no me atrevo, o yo creo que no nos atrevemos a poner un precio, es lo que hemos vuelto a poner ahí. Veremos al final que la estimación, o por lo menos la perspectiva que tenemos, es de duda, y no nos duele en prenda desde luego reconocerlo. Vamos a hablar de otros... Claro, el problema de la guerra de divisas, el problema de que todo el mundo, todos los bancos centrales estén intentando hacer algo con su moneda, utilizando las mismas herramientas que son aumentar la liquidez y bajar los tipos de interés, es que, como igual que en Juego de Tronos, si todo el mundo se pelea de la misma manera, pues sabes perfectamente lo que va a hacer el otro. Entonces, el problema es que los resultados son divergentes, pero lo que sí es verdad es que debemos estar por lo menos alertas ante el hecho de que la economía norteamericana se está fortaleciendo, la europea también se está fortaleciendo y que ahí de esa situación y de ese, digamos, esos vasos comunicantes de alta deuda, superávits o déficits comerciales, sale de repente un cambio importante. Entonces yo creo que hay que estar pendientes. Nosotros las carteras ahora mismo las tenemos, la exposición que tenemos a renta variable americana y a países emergentes tenemos prácticamente cubierto el 95% y bueno, el otro 5% es por aquello de y si nos equivocamos, ¿qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otros aspectos de riesgo, aunque ya hemos mencionado alguno para el 2018. Has hablado de la deuda creciente, llevamos hablando, tú en concreto llevas mucho tiempo hablando del peligro de la deuda. La realidad es que ahí sigue y sigue creciendo y no parece que nadie preste demasiada atención al respecto. ¿Cómo crees que puede influir? Primero, ¿crees que se puede corregir a corto plazo? ¿Alguien es consciente de esto o no? ¿Y cómo puede influir y cuándo en los mercados desde lo que nos afecta a nosotros? Yo creo, vamos a ver. Se está esparciendo por el mercado la idea de los monetaristas de que la deuda no es un problema porque lo que es una deuda para ti es un activo para otro y que por lo tanto si hay demanda de
esa deuda es porque hay un ahorro en el otro lado que está dispuesto a comprarlo. Bien, eso es una soberana sandez, ¿vale? Entre otras cosas porque una enorme cantidad de la deuda que se compra con deuda, ¿eh? De hecho, no una enorme cantidad, sino más de la mitad. Entonces, debemos ser muy cautelosos porque la acumulación de deuda es como si fuésemos como el coro de Nabucco, todos a una, y de repente empiezan a caer gente del escenario. Y la razón por la que va cayendo gente del escenario es porque hay un momento en el que la oferta de bonos es tan grande que la demanda simplemente se asusta. Todos nos acordamos, somos españoles, cuando nos decían, no, pues si tenemos una deuda del 65%, entonces no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque eres el flujo. Cuando nosotros éramos más del 30% de la oferta de bonos de la Unión Europea, la gente se asusta porque dice, esto es una locura, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, que prestar, yo creo que hay que prestarle atención, también siendo conscientes que monetizar la deuda, me dicen, no, pues que lo compran los bancos centrales. Bueno, si lo compran los bancos centrales no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pasa exactamente lo mismo. Monetizar la deuda genera un desequilibrio, por otro lado, exactamente igual. Entonces, yo creo que debemos ser simplemente cautos. Yo creo que los desequilibrios por endeudamiento tienden a, digamos, a saltar más tarde. ¿Por qué? Precisamente porque se testan los límites de la paciencia de la gente, ¿no? Y todos lo hemos vivido, por eso se generan las burbujas. Las burbujas no se generan en los activos donde uno piensa que hay mucho riesgo. Las burbujas se generan en los activos donde uno piensa que no hay ningún riesgo, por eso lo acumulas. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención añadido a esa fluctuación del dólar, porque ahí es donde te puede generar el cambio de los flujos monetarios. Ahí es donde puede venir, ¿no? Ahora mismo, pues probablemente un ciudadano norteamericano que esté invirtiendo dirá, qué buena oportunidad comprar bonos europeos. Bien, porque está muy contento, ¿eh? Vamos a hablar de otros riesgos, Daniel. Tenemos elecciones en Italia, sí. Tenemos elecciones en Brasil, sí. En México, en Rusia. ¿Crees que esto puede influir de alguna manera en los mercados o crees que, como otras veces, la política, y ahora hablamos, si queréis, de un caso concreto? Pues yo creo que, como casos anteriores, los catalizadores políticos son mucho menos importantes que los monetarios y los fiscales. Sobre todo, además, en este ciclo de elecciones del que estamos hablando. Las elecciones en Rusia, pues no, ¿quién va a ganar? Pues eso, ¿no? Riesgo, bueno, incertidumbre poca, ¿bien? Las elecciones en México, pues no creo que sean un gran catalizador, tampoco es un factor de riesgo importante, porque México ha sido de los países emergentes digamos, no la sorpresa negativa, sino la frustración constante, ¿no? Va a crecer al 3, va a crecer al 3, va a crecer al 3, 1,5. Es casi como Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no veo grandes riesgos por las elecciones en Italia, muy bajo riesgo, en mi opinión. Yo creo que hay más riesgo, sobre todo porque ninguno de esos catalizadores están viniendo desde un punto de vista como podía venir, pues, a las elecciones en Francia, de que si se va a romper el euro, no se va a romper el euro, etcétera. Yo creo que todo eso está mucho más diluido y es menor el riesgo. Brexit, ¿crees que puede ser como Pedro y el Lobo? Es decir, tenemos de plazo hasta marzo del 2019, ¿no? Se supone que hay... ¿Crees que puede ser un factor desestabilizador a lo largo del 18 o crees que está todo el pescado vendido? Yo creo que lo hablamos, de hecho, si recuerdas, que las estimaciones demasiado pesimistas sobre el tema del Brexit, lo que terminarían haciendo es que los ciudadanos dicen, ¿ves? Se han equivocado, ¿no? El Reino Unido está creciendo,
crece menos de la mitad de lo que crecía antes, pero claro, el ciudadano que estaba a favor del Brexit dice, ve, se equivocaron, no estamos en recesión, el paro es del 4%, crece al 1,5% la economía, ¿cuál es el problema? Nos olvidamos siempre del crecimiento potencial, de la pérdida de crecimiento potencial. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos estaba al borde de la recesión porque como crecía al 2%, crecía al 1,5%, pues decías, no pasa nada. Pero claro, el output gap, el diferencial de crecimiento, se llegó a aumentar hasta 1,5 billones de dólares, prácticamente 1,6. Entonces, yo creo que el problema es más bien en el crecimiento potencial, y yo creo que en eso sí que tiene un impacto, claramente, el Brexit. Pero no ves que vaya a ser un factor clave. Nosotros tenemos el escenario que estamos dibujando, yo creo que es evidente, ¿no? Lo he dicho al principio, lo he remarcado cuando hemos empezado a hablar de retos y oportunidades. Parece que hay bastantes más oportunidades que otra cosa por el aspecto macro, pero aquí viene uno de los grandes retos que tenemos, y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto no dejamos de tener un punto de nerviosismo, que es el último punto que vamos a hablar antes de decir el resumen por mercados para el año 2018, y son las valoraciones. El año pasado hablábamos de valoraciones, hablábamos del nivel que había alcanzado la bolsa americana sobre todo, hablábamos de PERES, hablábamos de datos fundamentales y enseñábamos esa diapositiva, ese resumen de valoraciones que teníamos en enero del 2017. Decíamos que, cogiendo solamente el PER histórico, estábamos claramente por encima de la media. Y claro, un año después, lo digo en un sentido y en otro, y te pregunto la opinión. Un año después, ahí están dónde estábamos hace un año, dónde están las medias históricas y dónde estamos ahora mismo. Y está claro que el PER, ay Dios mío, ¿nos tenemos que asustar mucho o podemos estar así mucho tiempo? Hombre, como decía Lord Maynard Keynes, el mercado puede ser irracional durante más tiempo de lo que tú puedes aguantarlo, ¿verdad? Pero yo creo que, primero, ¿están las bolsas caras? Pues hay que desagregar. Y resulta que cuando miras, pues ves, por ejemplo, pues que hay bolsas que solamente el 20% de los activos están muy por encima de sus valoraciones históricas, y luego pues hay todo tipo de diferencias. Entonces hay que ser, tendemos a decirlo demasiado probablemente, pero hay que ser selectivo. Pero más que ser selectivo, yo creo que lo que hay que entender es que las bolsas están caras porque, a ver, ¿qué hay más caro que el bono a 2 años de Grecia? No hay nada más caro, ¿no? El bono a 2 años de Grecia tiene una rentabilidad exigida más baja que el bono a 2 años de Estados Unidos. Bueno, pues con todo, no hay nada, no hay nada, habrá algo mucho más caro, ¿verdad? Pero yo creo que es que la valoración de las bolsas es un reflejo de lo extremadamente caro que están los activos de supuesto menor riesgo. A medida que vayan subiendo las rentabilidades exigidas de los activos de menor riesgo, el bono alemán, el bono a 10 años de Estados Unidos, y vemos que los resultados empresariales acompañan a unos valores y a otros no, es donde se va a diferenciar. Yo creo que ahí eso es probablemente lo mejor que vamos a ver desde el punto de vista de mercados en cuanto a esto, ante el fin de los estímulos. Es que se rompa esa correlación absolutamente desproporcionada entre activos de riesgo. Bueno, voy a hacer un repaso ahora a continuación, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o las tiene preparadas, si las quieren ir recogiendo y nos las van pasando, vamos aprovechando. El resumen de cómo vemos el mercado, y es el mismo cuadro que dábamos o que mostrábamos hace justo un año, es el que vamos a enseñar a continuación, pero seguimos siendo optimistas con la renta variable. Creemos que no podemos obviar los datos macroeconómicos que hemos comentado, de crecimiento, de inflación moderada, desde luego políticas monetarias que pueden permanecer desde luego acomodaticias durante algún tiempo, como ha señalado Daniel, y tenemos que fijarnos en eso. Si además tenemos en cuenta los resultados empresariales, pues tenemos que seguir siendo optimistas con la renta variable, eso sí,
con ese dato, ese toque de atención con las valoraciones. Seguimos siendo o descartando en nuestras carteras la deuda pública, no queremos tener duración en deuda pública, creemos que el riesgo no compensa asumido, no compensa, o la rentabilidad que ofrecen no compensa en el riesgo, y por tanto estamos fuera. ¿Seguimos? No seguimos. Aquí hay algún cambio, desde luego, en la renta fija internacional a nivel global. Hemos reducido la exposición a high yield. El escenario macroeconómico sigue siendo favorable, pero creemos que el estrechamiento de los spreads que se ha producido nos invita, desde luego, cuando menos, a ser prudentes. Creemos que hay valor, pero una vez más, como bien decía Daniel, no solamente con la renta variable, hay que ser muy selectivo. Aprovecho para decir que los resultados de nuestras carteras en renta fija el año pasado han sido también, desde luego, bastante positivos, si no extraordinarios, por aquello de no exagerar. Tanto en investment grade en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos quizá hay un poquito más de valor, pero sigue habiendo compradores en Europa, por tanto, aunque no seamos claramente optimistas, sí que vemos que se puede seguir con ese comprador de última instancia, se puede seguir aprovechando y desde luego habrá oportunidades. Y en los países emergentes sí que mantenemos un posicionamiento optimista. Desde luego el año pasado nos dio mucha rentabilidad, o aportó mucha rentabilidad a las carteras. No creemos que vayamos a seguir obteniendo tanta rentabilidad, pero seguimos siendo optimistas. En este caso, desde luego, más en moneda local que en dólares, por el riesgo y todo lo que hemos comentado con respecto al dólar. También hay un riesgo en este sentido, que es la repatriación de dólares que se puede producir tras la reforma fiscal, y veremos a ver cómo afecta esto a todos los mercados. Por eso pensamos que hay un factor que sí que puede ser desestabilizador. Vamos a ser muy activos, como siempre. Vamos a estar, como no, muy atentos, y tendremos que ir vigilando. Muchísimas gracias. Vigilando todos los aspectos. Hay un montón de preguntas, por tanto vamos a ir muy rápido. Y tendremos que estar atentos a ver si la reforma fiscal y la repatriación de dinero, de dólares a Estados Unidos por parte de muchas empresas puede ser un factor que ayude con respecto a las valoraciones, a expandir múltiplos y a mantener este escenario optimista. Es decir, hay muchos aspectos que desde luego van a ser y nos van a obligar a estar muy encima y a ser muy activos en la gestión, y estaremos muy atentos también, porque es fácil decir, cuando tenemos una volatilidad en mínimos de muchos años, que veremos un repunte de rentabilidad, de volatilidad, perdón. Esto es de perogrullo. En algún momento se producirá, pero sí que es verdad que nos va a obligar a ser más activos que de lo de costumbre. Voy a ir viendo, aquí sí que me tengo que poner las gafas, porque si no, no veo un pimiento. Y la letra no la entiendo, o sea que... Hemos tenido bastantes preguntas, digo, por online, con respecto a la valoración las he leído antes, del dólar y la previsión del dólar. Hemos hablado algo al respecto. No sé si quieres añadir algo más con respecto a la cotización del dólar en el 1,24, pero creo que está bastante analizado. Si quieres decir algo respecto. Hemos hablado de los riesgos, que nos hacen bastantes preguntas sobre los riesgos, esos famosos cisnes negros. Claro. Si quieres definir un cisne negro, adelante, Daniel. Bueno, la definición de cisne negro es algo que no predecimos, por lo tanto es difícil predecirlo. Pero sobre el dólar, yo creo que el dólar, lo que hay que decir es, debemos ser cautelosos ante un dólar que está extremadamente sobrevendido, ante el riesgo que tú decías, la repatriación de capitales, que pueden ser hasta 2 billones de dólares de otros países hacia Estados Unidos, ante el fortalecimiento de la economía y la subida de los tipos de interés. Yo creo que simplemente eso, prestar atención a los fundamentales. Sobre cisnes negros, hombre, yo creo que las grandes incógnitas que siempre salen en países en donde nos hemos acostumbrado a unos desequilibrios tan importantes que los ignoramos, ¿no? Japón, China. Bueno, pues yo creo que pueden ser riesgos, y por supuesto esos cambios abruptos de lo que es las expectativas de inflación, que informan demasiado agresivamente las apuestas de los mercados en este momento, ¿no? Nunca sabes.
Nos preguntan más sobre si hay algún límite en el endeudamiento de los países, o bueno, yo creo que está también bastante explicado y es un reto que tenemos por ahí, pero no creo que sea para el 2018. Digo, por contestarlo, ¿nos está de acuerdo? Yo creo que no. Claro, primero, ¿hay algún límite? Sí, claro que lo hay. Y debemos entender que el hecho, la carrera hacia Japón te lleva hacia Japón. Es decir, Japón no tiene una deuda del 250, 270, en uno ya se olvida, ¿no? El porciento del Producto Interior Bruto por casualidad, sino por haber llevado constantemente las políticas de gastar, endeudarse, etcétera, 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 que estamos todos acostumbrados. Entonces, decir que nosotros no estamos muy endeudados porque hay otros que están peor, nunca es bueno desde el punto de vista de algo que depende de una demanda externa, aunque haya monetización absoluta. Porque el Banco Central de Japón ha recomprado todos los bonos que se emitían muchísimas veces en la historia, y Japón ha ido de recesión a estancamiento y de estancamiento a recesión. Entonces, la acumulación de deuda significa crecimiento mucho menor, productividad mucho menor y mayores riesgos a largo plazo. Entonces, simplemente tenemos que verlo de esa manera. Aquí hay una pregunta un poco voluntarista, hablando de la deuda, en concreto de España, que dice que la deuda en España ha subido exponencialmente hasta el 100% del PIB. ¿Cuánto tiempo crees que necesitará España para volver a niveles de deuda de antes de la crisis? Digo que es un poco voluntarista. Hombre, claro, ¿cuánto tiempo necesitará? 40%, ¿no? Necesitará, claro, ¿cuánto tiempo la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitará España para llegar a los niveles de deuda de antes de la crisis, gastando mucho más de lo que se puede permitir? Pues obviamente, ad infinitum. Claro, no solamente España. O sea, la idea... Todo esto, lo bueno de todo esto es que todo esto ya ha pasado. La idea de que tú te puedes endeudar eternamente y no va a pasar absolutamente nada, todos los que veis estas fantásticas series y libros históricos, esto lo hacían todos los señores feudales de las épocas medievales. Decían, bueno, no sé, vamos a una guerra, vamos a endeudarnos, y claro, y no pasa nada, porque siempre están los banqueros venecianos para prestarnos. Claro, hasta que un día decían, pues no. Y eso ocurre. Entonces, bueno, yo creo que lo que debemos ser conscientes es, primero, no es una cuestión de volver a ese nivel de deuda, ¿no? La cuestión es si ahora mismo España está en una mejor situación crediticia que la que estaba con esos niveles de deuda. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí por lo siguiente. Imaginaos que esto os lo digo siempre, imaginaos que yo tengo 2 tarjetas de crédito. En una tarjeta de crédito tengo consumido el 70% del crédito dispuesto. Y todos los meses gasto un poquito más de lo que ingreso, pero no mucho. Y en la otra la tengo sin utilizar y gasto un 50% más de lo que ingreso. ¿Cuál me quitan antes? Esta. Por eso quiebran los países que tienen un 50% de deuda y dicen tenemos espacio fiscal, porque el espacio fiscal es mentira, no existe, no es porque es un cálculo hecho desde el que se endeuda, no desde los que compran su deuda. Por eso quiebran países que tienen un 50, un 60% de deuda sobre PIB o menos, y no quiebran otros que tienen un 270. Bueno, aquí hay una pregunta de Japón, que me imagino que es en lo que estás pensando, porque alguno que se ha pasado de deuda sí que ha quebrado. Pero bueno, me refiero a Japón, hay una pregunta sobre Japón, que cómo vemos Japón, si has dado, digo, algunos datos y estás hablando de la deuda, pero es verdad que está teniendo un comportamiento espectacular. Hombre, claro. Pero antes no lo tenía. Bueno, pero es que antes el Banco Central de Japón no compraba el 75% de los ETFs ni se convertía en el principal accionista de las acciones del Nikkei. Ahora, vosotros pensad que vosotros tenéis una tienda y todo o casi todo lo que vendéis lo compra una sola persona. Una sola persona. Y además esa una sola persona sois vosotros mismos. Suben los precios, nos estamos forrando, esto es la bomba, pero es que eres tú mismo el que lo está comprando. Eso
Eso es un esquema Ponzi. ¿Vale? Un esquema Ponzi es aquel por el cual tú vas pensando que las cosas solamente pueden subir porque siempre va a haber alguno que meta dinero, ¿de acuerdo? No, o sea, el riesgo de Japón es enorme. La respuesta a nuestras carteras yo creo que está contestado. No tenemos Japón en las carteras. Es verdad que está atrayendo cierta atención por parte de inversores internacionales y hay alguna gestora por aquí que a lo mejor me puede tirar algo, pero digo representante de alguna gestora que está recomendando, no digo esta en concreto, digo alguna que está recomendando Japón y hay un tema oportunista, pero nosotros no tenemos, por lo que ha dicho antes Daniel, entre otras cosas porque el comprador es el mismo, utilizando su ejemplo. Y que conste que hay gente que lo ha hecho muy bien y tal, porque ante un cambio de ciclo en Japón ha comprado, y muy bien, oye, adelante, fantástico. Pero mucho cuidado con los factores de largo plazo. Y yo creo que precisamente algunos de los gestores que lo han hecho muy bien comprando Japón son los primeros que son conscientes de esos riesgos. Un tema de flujos, o por lo menos lo relaciono con los flujos, sobre la pregunta es, la ausencia de rentabilidad en renta fija está creando una burbuja en renta variable. Es interrogante, ¿qué ocurrirá antes, que baje la bolsa o que suban los tipos? Bueno, vamos a empezar por esto. Las bolsas no sufren de manera agresiva por una subida de tipos, sino por subirlos demasiado tarde. Lo conocéis todos perfectamente, ¿eh? Aquí en Europa, ¿no?, bajamos los tipos del 5 al 1%, se acostumbró la gente, uy, solamente pueden bajar, solamente pueden bajar, solamente pueden bajar, y al pobre Trichet, que es una persona maravillosa, le echan la culpa de la crisis por subir los tipos del 1 al 1,5, después de haberlos bajado del 5, ¿de acuerdo? Entonces, no es por las subidas de tipos, sino por las subidas de tipos demasiado tarde en las que todo el mundo se acostumbra a que no se van a subir los tipos. Claro, fijaos la mentalidad de la gente. La gente pasa de una mentalidad en la que dice la Reserva Federal va a subir los tipos 3 veces este año, los sube solo 2. ¡Ajá! Vamos a tomar más riesgo. La Reserva Federal 3 veces, no, 2. ¡Ah! Tomemos más riesgo. Claro, te vas acercando al precipicio. Yo creo que el riesgo es simplemente ese, pero no estamos en un entorno ahora mismo en el que el posicionamiento sea de ese nivel de extrema complacencia al que se llegó en Europa, que todos recordamos, todos lo recordamos porque somos españoles, porque vivimos en Europa, que la crisis no tenía nada que ver con nosotros, que eran los americanos que eran todos tontos, que nosotros lo hacíamos todo estupendo, que teníamos las entidades financieras mejor reguladas, que teníamos todo iba bien. Y que solo era una cuestión de aumentar la liquidez y bajar los tipos. Se subieron al 1,5, crisis. Por lo tanto, lo que debemos ser conscientes es, primero, decías, que los tipos de los bonos estén bajos hacen una burbuja en renta variable. No, lo que hace es una burbuja en algunos activos de renta fija. Pero la renta fija son muchos activos y hay muchas oportunidades distintas, ¿no? Bueno, nos preguntan en concreto high yield en Europa o en Estados Unidos y con duraciones cortas, se da la contestación en la misma pregunta. High yield de Estados Unidos o USA. Nosotros hemos puesto la verdad es que después del magnífico año que hemos tenido y el estrechamiento que hemos visto en los spreads, en los diferenciales, pensamos que hay, esto es de perogrullo también, menor valor del que había hace un año, pero es verdad que tenemos que añadir por el efecto de las rentabilidades en otros activos no existe, y para añadir o para obtener un poquito de valor tenemos que asumir riesgo, y como he dicho lo asumimos en pequeña medida en el high yield y en Europa porque entendemos que el riesgo de impago es muy bajo y ha sido o ha tenido un recorrido menor que en Estados Unidos, y lo obtenemos también por la parte de la renta fija emergente y, como he dicho antes, en moneda local por no asumir el riesgo dólar. Esto aprovecho para contestar a varias preguntas de cómo invertir en Estados Unidos y con la divisa cubierta o no. Ya he dicho que tenemos las carteras cubiertas en euros, que solamente hay una exposición muy pequeñita de aproximadamente un 5% sin cubrir, y esto es la estrategia que vamos a seguir. Desde luego, si tirara más o se depreciara más el dólar,
pues tomaríamos una decisión. De momento estamos cubiertos y no pretendemos cambiar. Hay varias preguntas que se repiten sobre la conveniencia o no de aumentar exposición o de aumentar o de tomar más riesgo en las carteras. Y digo que es una pregunta que se repite varias veces. La contestación debería ser bastante clara y es que depende de cada uno de ustedes, depende del horizonte temporal, depende del riesgo que estén dispuestos a asumir y que puedan asumir, de sobre todo para qué invierten y para qué necesitan el dinero que vayan a destinar a estas carteras. No hemos cambiado la exposición a renta variable, hemos empezado el año prácticamente igual, igual que la teníamos en el último trimestre del 2017, porque los factores fundamentales siguen siendo los mismos que hemos contado, con el matiz del vértigo por los niveles alcanzados. Lo único que hemos hecho en este principio de año es cambiar y jugar de manera activa, como hemos hecho y como hacemos siempre, cambiar algunos activos, y pueden ser algunos de los de renta fija por otros, dentro de eso que hemos comentado, del investment grade por el high yield o por la renta fija emergente, y hemos introducido un poquito de inmobiliario en Europa, también con gestión muy activa, no por un posicionamiento, digamos, direccional. Digo porque también hay una pregunta sobre las perspectivas del sector inmobiliario. Era para España. Nosotros hemos tomado algo de riesgo en Europa porque pensamos que este entorno de abundante crédito, etcétera, etcétera, puede obtener o puede darnos por rentabilidad, por alquileres y por rentas, más una ligera apreciación, una rentabilidad mayor a la que nos da la deuda pública y la renta fija a corto plazo. Pero estos son los cambios que hemos hecho, no hemos modificado la exposición a renta variable. Digo, dentro de las carteras, por favor, no nos dejemos llevar por el calor de estos resultados tan magníficos, porque eso lo que puede hacer es que ante una sorpresa, cualquier aspecto que no tengamos bien analizado, digo nosotros, o cualquier analista de mercado, haya una corrección, claro, y eso dé al traste con un posicionamiento de cartera. Digo porque hay varias preguntas al respecto de si deberíamos, como digo, depende de cada uno, y nosotros no hemos incrementado el riesgo de nuestras carteras porque lo tenemos donde consideramos que debemos tenerlo, ¿vale? No sé si ha sido suficientemente explícito. Hay varias preguntas sobre la cobertura o no que se repiten. Sector inmobiliario español, que ya lo he comentado. Previsión del dólar, que también lo hemos comentado. Hay una pregunta que sale siempre en todas las charlas últimamente, que es la de... ¿Cuál, Daniel? ¿La de las qué? ¿Las cripto qué? Las criptomonedas. Eso. Las criptomonedas. ¿Tienes algo que decir al respecto? Yo no, vamos... A mí me parece que... No voy a hablar de las criptomonedas. A mí me parece que si... Está todo el mundo aquí preocupado porque si se va a bajar la bolsa un 1,5%, un 2,5%, pues pues tendrás que saber que vas a comprar algo que puede subir o bajar un 30 o un 40% en un par de minutos. Pero vamos, yo creo que las criptomonedas son una evidente respuesta a un entorno de políticas monetarias absolutamente desconocido. O sea, para que os hagáis una idea, Estados Unidos ha creado más dinero en los últimos 8 años que en toda su historia anterior. Entonces, el riesgo de esas criptomonedas es... yo voy a hablar de los riesgos, porque es lo que importa, ¿no? Primer riesgo. Cuando tú creas algo que se hace popular y que va contra y que pone en riesgo el monopolio de la creación de dinero de los estados se enfadan. Es como los ejércitos privados, no les gustan. No digo yo no es que los defienda, yo eso, pero claro, no es una casualidad que en el momento en el que las criptomonedas se hacen populares, salen en la portada del FT, no sé qué, bla, 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 los estados digan, mi monopolio, que eso me gusta a mí, que a mí me gusta devaluar la moneda, me gusta bajar los tipos de interés, me gusta que ustedes estén cautivos de la moneda que yo creo, etcétera. Y como además vivimos en Matrix, en el que nos han dicho que moneda y dinero es lo mismo, lo peor que le puede pasar a los que tienen el monopolio y la creación de moneda es que nos demos cuenta que moneda y dinero no es lo mismo, que no lo es.
pero que lo sepáis, ¿no? Entonces, las criptomonedas, altísima volatilidad, riesgo absoluto. Como el que invierta en criptomonedas tiene que saber que está invirtiendo lo mismo que en una startup tecnológica, que lo mismo se va para arriba, que se va para abajo y se va a cero, ¿no? Porque las criptomonedas, como toda la competencia entre monedas, habrá algunas que tengan éxito y otras que desaparezcan. Pero son un reflejo de lo que estamos hablando. Yo creo que el otro reflejo es la completa aversión al riesgo. Es decir, cuando alguien está dispuesto a, y lo oímos hablar en todos los foros y en todas las cosas sin ningún tipo de conocimiento, o por lo menos de fundamento, lo que te demuestra es que la aversión al riesgo es máxima. Sí, pero te fijas... al revés, el cariño o el cariño al riesgo. La aversión al riesgo ninguna, quiero decir. O sea, es todo lo contrario de lo que estaba diciendo. Sí, es decir, que la gente está dispuesta a asumir o a invertir en algo que no sabe muy bien lo que es. Hay varias preguntas. Tienes que olvidar el precio, desde luego, sí. Sí, ya por terminar, con respecto al posicionamiento, ¿qué sectores, qué países, qué zonas geográficas? Si quieres hablar de sectores favoritos o no, aquí yo lo plantearía, habría planteado, la tecnología va a seguir o sigue siendo el sector favorito o no, porque el año pasado la diferencia entre unos sectores y otros ha sido muy significativa, y en el 2016 también, ¿no? Claro. Entre tecnología versus utilities o sector. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que, en un entorno en el que los tipos de interés sigan subiendo razonablemente como los estamos viendo, etcétera, y las expectativas de inflación tampoco sean muy agresivas, desafortunadamente, los sectores defensivos, baratos, los que se supone que están baratos y todo eso, van a seguir haciéndolo mal. Y van a seguir haciéndolo mal porque no te defienden a la alza y no te defienden a la baja. Entonces, pues telecomunicaciones, como conglomerados de telecomunicaciones, pues tienen sus dificultades, y tienen dificultades sobre todo con las empresas tecnológicas norteamericanas. A mí me parece que consumo discrecional, todo lo que tiene que ver con la mejora de la clase media que es uno de los factores a largo plazo más importantes, la mejora de la clase media en los mercados emergentes, todo lo que tiene que ver con industrias que están fuera del proceso de invertir de CAPEX y que están ahora, digamos, en proceso de recibir caja, aumentar dividendos, etcétera. Todo lo que tiene que ver, bueno, el sector financiero. Sí, estos factores de los que estamos hablando tiene capacidad de restablecer su fortaleza mucho más rápidamente que en una época de desinflación y problemas en general a nivel global. Entonces, todos esos sectores hay que verlos con interés. Yo tengo un muy buen amigo, el jueves pasado decía que una respuesta nunca debe ser más larga que el rally de los mercados emergentes, ¿no? Entonces seré breve. Y lo que tenemos que ser conscientes es precisamente de eso, de que las subidas abruptas hay que aprovecharlas para tomar beneficios y moverse en esos entornos. Yo creo que la idea de que estas subidas importantes hay que alquilarlas, no comprarlas, porque los round trips, cómo sube, cómo baja, porque para recuperarse luego necesitas el doble de tiempo y el doble de rentabilidad y mucho más tiempo. Entonces yo lo que estaría muy atento a esos factores de los que hemos hablado, al dólar, al movimiento de los mercados emergentes y a las expectativas de beneficios empresariales. Porque si te fijas, todas esas empresas tan caras que subieron tanto el año pasado han subido exactamente o prácticamente exactamente con la evolución de sus beneficios. Entonces, resulta que los mercados están premiando mayores beneficios a algo que se supone que es aparentemente estable, y la tecnología, la desinflación, la política fiscal y la política monetaria no
acompañan a los sectores de renta de posición. Esto es muy importante porque, sobre todo en un país como es España o como es Europa, donde los principales valores de los índices son sectores de renta de posición. Bueno, estamos llegando al final. Yo creo que el resto de preguntas insisten en cuál puede ser el factor que realmente... Hemos hablado mucho de todos estos aspectos, como decía ahora mismo Daniel. Vamos a estar muy atentos a las políticas, por supuesto a la inflación, que puede marcar las políticas monetarias de los bancos centrales. Vamos a estar muy atentos a aspectos, se comentaba en alguna de las preguntas, geopolíticos. Creo que han visto en la proyección fotos del señor Trump y los distintos protagonismos que ha ido adquiriendo. Me parece que son 10 portadas del The Economist en el último año y no precisamente todas hablando de lo bien que ha ido la reforma fiscal, sino sus relaciones y todas esas cosas. Seguro que vamos a tener muchos momentos estelares, o a lo mejor después de un año ya no tantos, pero vamos a seguir muy atentos a esas relaciones. Por supuesto, eso puede introducir volatilidad, pero no creemos que vaya a marcar significativamente, salvo que los aspectos fundamentales cambien, y eso es lo que en cualquier momento puede hacer cambiar y puede introducir volatilidad y nos puede poner nerviosos. Pero desde luego el entorno es optimista. Vamos a seguir con el posicionamiento con el que empezamos el año, haciendo cambios puntuales con algunos activos donde creemos que se puede añadir algo de rentabilidad. Ese es nuestro objetivo, preservar el patrimonio, preservar su patrimonio. Desde luego no vamos a hacer apuestas fuertes y concretas por un país o un sector específico. Ya saben que lo que nos gusta es la diversificación. Ahí es donde creemos que podemos aportar valor reduciendo el riesgo. Ese es nuestro estilo de gestión. Desde luego también por la parte de los sectores, aunque ahí tendremos que estar también o ser muy activos. Puede haber oportunidades en el sector industrial, puede haberlos en el sector financiero, puede haberlos en el tecnológico, puede haberlos en el sector de los autos por temas de regulación y por las nuevas tecnologías y todo lo demás, pero esto es nuestro día a día, no vamos a hacer una apuesta única en cada uno de estos sectores. Estaremos muy atentos a todos estos factores y estoy seguro que nos veremos muchas veces y hablaremos muchas veces a lo largo del año, pero si no, desde luego el año que viene espero volver a estar aquí y hacer el repaso y, como el anuncio, la prueba del algodón. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado y estamos en contacto. Muchas gracias a todos y recuerden que cuando escuchen los fundamentales no han cambiado, los fundamentales cambian, Así que hay que prestarle mucha atención. Muchas gracias a todos.